Bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy y me alegra tanto tenerlos aquí. Hoy, como siempre, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas, de los romances y, por supuesto, de nuestros queridos Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar un momento que quedó grabado en la memoria de todos, la serenata. Como ya les mencioné en este vídeo, vamos a revivir un instante mágico que vivieron Kerem y Hande, un instante que nos hizo suspirar y creer en el amor verdadero, incluso si solo fue por un momento. Me refiero, claro, a la serenata que Kerem le dedicó a Hande en un concierto. ¡Qué romántico! ¡Qué épico! ¡Qué de película! Pero antes de continuar, quiero recordarles suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarán todo sobre sus series favoritas, sus actores y actrices preferidos y todas las novedades del mundo del entretenimiento turco. Así que ya saben. Suscríbanse y activen la campanita. No se arrepentirán. Ahora sí, volvamos a lo nuestro, Kerem y Hande. Después del éxito arrollador de Love is in the Air, la química que traspasaba la pantalla entre estos dos talentosos actores era innegable. Y la verdad es que nos encantaba. Era como si estuviéramos viendo una historia de amor que se hacía realidad ante nuestros ojos. Y con cada foto, con cada declaración, con cada gesto, nos enamorábamos más. Pero como les dije, hubo un momento que superó todas las expectativas, el concierto. Imaginen la escena, un escenario, luces deslumbrantes, miles de personas expectantes y Kerem Bürsin agarrando el micrófono para dedicarle una canción a Hande. ¡Guau! Es que solo de pensarlo me emociono. La canción elegida, como ya les adelanté, fue Aknur Yengi, una balada turca que habla sobre el amor, sobre la luz que ilumina nuestras vidas cuando encontramos a la persona correcta. Pero lo que hizo que este momento fuera aún más especial, fue la forma en que Kerem interpretó la canción. No era solo cantar, era transmitir. Era ponerle voz a sus sentimientos. Era dedicarle su corazón a Hande. ¿Y cómo reaccionó Hande? ¡Ay, esa es la parte más linda! La verdad es que las imágenes hablan por sí solas. Vemos a Hande con una sonrisa que le iluminaba el rostro, completamente cautivada por la actuación de Kerem. Sus ojos brillaban, sus mejillas se sonrojaban y era evidente que estaba profundamente conmovida. Cada mirada, cada gesto, era una declaración de amor. En ese momento los presentes y todos los que vimos el vídeo después, fuimos testigos de un amor real, de un romance que traspasaba la pantalla y se materializaba. La forma en que Kerem cantaba, la forma en que Hande lo miraba, era amor en estado puro. Vamos a profundizar un poco en la letra de la canción. Si bien no soy experta en turco, con la ayuda de la traducción, podemos entender la esencia de lo que Kerem estaba transmitiendo. La canción es un canto a la esperanza, a la alegría de estar enamorado, a la felicidad de encontrar a alguien que te complemente. Y cuando escuchamos a Kerem cantando, sentimos que cada palabra estaba dirigida a Hande. La letra es sumamente romántica y expresa la devoción y el afecto que Kerem sentía por Hande. Por ejemplo, una frase que dice: el amor es la flor más bella, que florece en mi corazón por ti. Dios mío. ¿Se imaginan que les dedicaran una frase así? A mí me daría un ataque de felicidad. Y Kerem, con su voz, con su pasión, con su mirada, hizo que esa frase fuera aún más impactante. Es como si hubiera tomado las palabras más hermosas del mundo y las hubiera convertido en una declaración de amor. Otra parte de la canción dice: eres mi sol, mi luna, mi estrella, eres mi todo. Imaginen la magnitud de estas palabras. Es una declaración de amor completa, donde se resume todo lo que una persona puede significar para otra. Y en el contexto del concierto con Kerem frente a Hande cantándoselas, era la demostración definitiva de sus sentimientos. Era como decir: Hande, tú eres mi mundo, eres mi todo, eres mi razón de ser. En ese momento, la conexión entre Kerem y Hande era innegable. Era como si hubieran creado su propio universo, un universo donde solo existía el amor, la complicidad y la felicidad. Y nosotros, desde afuera, éramos privilegiados testigos de ese idilio, de ese romance que nos robaba el aliento. Pero, ¿qué hizo que este momento fuera tan especial? Primero, la sinceridad de Kerem. No era una actuación, no era un papel. Era Kerem Bürsin, el hombre, el enamorado, cantándole a la mujer que amaba. Era la demostración de que el amor puede vencer cualquier obstáculo,
de que el amor es un lenguaje universal que se puede expresar de muchas maneras. Segundo, la respuesta de Ande. Su mirada, su sonrisa, su emoción, todo demostraba la profundidad de sus sentimientos. Era la prueba de que el amor es mutuo, de que el amor es recíproco, de que el amor es una conexión especial que solo existe entre dos personas. Y tercero, el contexto. Un CEO. Cierto, una multitud, la música, todo contribuía a crear una atmósfera mágica. Era como si el universo entero conspirara para hacer que ese momento fuera inolvidable. La atmósfera era perfecta, la emoción era palpable y el amor flotaba en el aire. Este momento se convirtió en un hito en la historia de su relación y en la memoria de sus fans. Es una de las razones por las que el fandom de Love is in the Air sigue soñando con su regreso, con que se vuelvan a unir, ya sea en la vida real o en la ficción. Porque todos queremos volver a verlos juntos, porque todos queremos volver a soñar con su amor. Como todos sabemos, lamentablemente, después de este concierto y muchos otros momentos inolvidables, Kerem y Ande decidieron tomar caminos separados. Fue un golpe duro para sus fans, pero la vida a veces es así. Las relaciones cambian, las personas evolucionan, y a veces, lo mejor es seguir caminos diferentes. Pero aunque su relación haya terminado, el recuerdo de ese concierto, de esa serenata, de esa declaración de amor en público, quedará para siempre en la memoria de todos. Es un recuerdo imborrable de un romance que nos hizo soñar, que nos inspiró y que nos demostró que el amor, aunque a veces termine, puede ser hermoso y emocionante. Y es que al final del día, lo importante es recordar los momentos felices, las risas compartidas y el amor que existió. Y el concierto de Kerem a Ande es, sin duda, uno de esos momentos que merecen ser recordados y celebrados. Es un ejemplo de valentía, de romanticismo y de la capacidad de expresar los sentimientos de la manera más honesta y sincera. Así que, mis queridos amigos, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Les gustó recordar este momento épico? ¿Se emocionaron tanto como yo al revivir esta historia de amor? Yo personalmente me emociono cada vez que veo el vídeo. Es una historia de amor, de pasión y de la valentía de expresarse por encima de todo. Es una historia que nos demuestra que el amor existe, que el amor es posible y que el amor puede ser eterno, aunque solo dure un instante. Espero que hayan disfrutado de este viaje en el tiempo, de este repaso por uno de los momentos más románticos de la pareja Kerem y Ande. Espero que se hayan divertido, que se hayan emocionado y que hayan recordado por qué amamos tanto las historias de amor, y por qué amamos tanto a Kerem y Ande. No olviden dejar sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan, cuál es su escena favorita de Love is in the Air, qué otros temas les gustaría que abordara en el futuro y por supuesto, si creen que algún día volverán a estar juntos. Me encanta leer sus opiniones y participar en sus debates. Y por favor, no se olviden de darle un me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Ande y sobre todo, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.